este programa es así, es una cosa No que paramos. no paramos de tener invitados, entrevistados, entrevistadas. Y en este momento nos acompaña en la mesa Julieta Lande, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Julieta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre su película que es Hemsheje, es tu ópera prima, ¿verdad? Es mi ópera prima, sí. Y está en este momento ayer ya tuvo su... Me confundo el miércoles y el estrenar, viernes. ¿sí? Sí. Ya estrenó su película en una pantalla grande, cosa que es algo muy lindo, muy esperado por todos los directores y directoras. Así que bueno, primero que nada, ¿Cómo estás? preguntarte cómo estás, claro. Estoy muy bien, muy emocionada. La verdad que estrenar ayer en el Gaumont fue hermoso y sobre todo en este contexto también tan particular. Y ahora que ya pasó el día del estreno, también un poco más relajada. Bien. Ayer fue como todo más entre emoción y nervios. Hoy ya es como empezar a disfrutar también de otra manera. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer la película? Porque a veces también entre todo ese momento, hagamos un paréntesis, tu película tiene mucho de lo familiar también. Entonces digo, una cosa es estar filmando y sabiendo vos lo que estás haciendo y el discurso que estás generando, y otra cosa ya es como abrirlo y presentarlo a un otro, a tu propia familia, o a gente que no conoce a tu familia, digo. Es mucho, claro. Es mucho. ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, fue un proceso muy largo. Depende desde cuándo uno empieza a contar. Yo cuento unos 8 años, no desde el rodaje, digamos, desde la previa, de la investigación, desde la decisión de esto puede ser una película. Entonces, bueno, sí, fue un proceso que fue trayendo muchos aprendizajes y también mucha expectativa en relación a dentro del ámbito familiar, de, bueno, cuándo vamos a poder verlo, cuándo va a estar listo, como hubo toda una etapa de que parecía que estaba cerca y después no. Entonces había como unas expectativas y bueno, como decía, sí, es como movilizante para el entorno, pero por suerte yo ya la había mostrado el año pasado en el Doc Buenos Aires, o sea, a veces fue el estreno en Mirá, festival. y la de Collana que tuvimos con Metoc, que también estuvo en el Doc. Claro, es como que ahora están llegando los estrenos comerciales de esas películas, entonces un poco ya ahí la compartí con mi familia, tanto mi familia argentina como en la película también hablo con mi familia israelí, digo, hay todo un tema como muy cercano en la película de su historia también. Con ellos también la compartí en ese momento, entonces ahora ya tenía esa presión un poco más liberada. Bueno, dijiste algo en un momento antes de por ahí ahondar en puntualmente ya la película, pero algo que dijiste entre la investigación y la decisión de esto puede ser una película, y me pregunto un poco eso, primero desde el lugar de por qué empezaste a investigar y en algún punto si tuviste otro objetivo que no fuera el de hacer una película. Digo, ¿cómo fue eso? Sí, fue un proceso que fue mutando mucho. Yo tenía un interés por la historia de mis abuelos que se había manifestado en distintos momentos de mi vida, desde más chica, y que volvió un poco en la juventud. Y primero empecé a trabajar con fotografías de ellos. Tenía un montón de fotos de ellos que me parecían atípicas para la época. Eran fotos de los años 20 y 30, pero no de estudio, como muy de amigos en el bosque, medio como espontáneos. Claro. Y siempre que había preguntado en mi casa sobre su historia, había como que muy poca información. Entonces, justo me había anotado en un taller de escritura, eso fue en el 2014, y dije, bueno, voy a empezar a trabajar a partir de las fotos. Y como no sé mucho de la historia, la voy a inventar. Como que así fue el primer punto de partida, con ciertos elementos de la realidad, pero todo lo demás tenía que ver con construir ese universo. Y eso fue algo que hice 3 años y era un proyecto de novela, esto que preguntabas, como los formatos Mirá que tuvo. Mirá cómo fue yendo por otro lado. Claro, y en un momento también en paralelo por otras cosas que yo hacía dentro de como el ámbito universitario, de estar estudiando cosas vinculadas con el cine, me hizo el clic de no, esto puede ser una película. Pero eso que hice esos primeros años sirvió mucho para entender el universo en el que me quería meter, también para construir un poco algo de la primera persona que iba a ser la mía, digo, desde dónde se contaba esa historia, como que toda esa parte más de escritura que iba por otro lado, terminó volcada en la película también. Hago una más y ahí abro el juego, pero tiene que ver con esto de... Hay algo de la historia de uno que no siempre lo que uno le pasa en la vida o la familia de uno es una película que puede generar puntos de contacto con el otro. O quizás sí, pero no todos lo pensamos de esa manera, ¿no? Como... Y me pregunto por tu decisión de decir, bueno, hay algo en mi historia que puede hablar
de algo más grande. De hecho, y hago ahí un paréntesis, hace poco hablábamos de Adentro mío estoy bailando, que es una película que no puedo evitar hermanarla o compararla o combinarla, mejor dicho, con el tema de tu película también. Digo, hablan las dos también sobre esa cultura que es silenciada, sobre el yiddish, aparte. Sí, estaba pensando justamente en el yiddish como idioma que atraviesa a las dos y que se habla mucho al respecto de también qué significa ese idioma para determinadas personas y me parece como hay algo muy interesante ahí. ¿En qué momento caíste? Que sí. Bueno, sí, puede, la historia de mis abuelos puede ser. Yo creo que estaba justo eso, en la facultad cursé en un momento un seminario de cine documental latinoamericano, como muy específico, que el recorte que hacía era de las películas en primera persona, como ejemplo... Iba a dar checks. Claro. No, es que fue un poco así, yo venía, o sea, era más chica, o sea, venía viendo mucho cine, pero bueno, te van llegando cosas a medida que vas metiéndote en ese mundo, y justamente el análisis de ese seminario tenía que ver con cómo había empezado a ver una tendencia dentro del cine latinoamericano de una generación, en el caso, por ejemplo, de Los Rubios, de Albertina Carri, como icónico, ¿no? Que en un punto buscaba recuperar esa historia del pasado y que instalaba ese punto de vista de la primera persona. Y eso, yo tenía esas ideas justo en la cabeza y de pronto empecé a ver esas películas y dije, pará, esto no es solo interesante para mí porque es mi historia, sino que se puede extrapolar, bueno, a algo más universal, esto que traían de Adentro mío estoy bailando, que también la pude ver hace un tiempo y obviamente son temas que también por algo empiezan a reaparecer ahora, tal vez no es casualidad que se den al mismo tiempo, que tiene que ver con un interés de una generación por una problemática de ese pasado que hasta el día de hoy tiene una consecuencia. Y yo creo que ahí es donde la película puede llegar más allá de la historia familiar, es como una excusa en un punto para hablar de otros temas también. Claro. En algún momento igual, porque, bueno, por ejemplo, la narración que vos mencionabas, que es en primera persona y está desde el comienzo de la película, y de hecho fue una de las primeras cosas que anoté cuando la estaba mirando, también hay videos de tu infancia. Se nota que es una película muy personal. ¿En algún momento te dio un poquito de vértigo mientras la estabas haciendo? Decir, che, ¿en qué me metí? ¿Por qué no hice la novela? Claro, ¿te pasó exponiendo un poco mucho? Tal cual. ¿En qué me metí? Pasó un montón, porque aparte yo no venía estrictamente del ámbito del cine, o sea, me fui metiendo, pero digo, no tuve como una formación tan tradicional en ese sentido, entonces creo que no había dimensionado lo que implicaba hacer una película. Y cuando ya estaba en el baile, un poco dije, bueno, ya está. No me puedo bajar, claro. O sí, tal vez podía, pero había algo que me motivaba a seguir, aunque tenía un montón de dificultades en el camino. Y sí, creo que tenía que ver, no tanto con la exposición en sí, porque bueno, tomé ciertas decisiones de esto, de que capaz mi personaje se construía a través de esa voz en off y el detrás de cámara, que tal vez en un punto eso ya como que te relaja un poco más, o por lo menos a mí. Pero sí tenía como un poco más de vértigo en torno a cuando le mostrara a ese entorno familiar cómo iba a ser esa recepción. Capaz ahí es donde me sentía con esos miedos más que con el público en general. Y no quiero indagar demasiado donde no, pero digo, ¿y qué pasa con eso después? Porque digo, sabemos que las películas pueden generar como reflexiones y hace nada estábamos hablando con Martín Solá sobre su película modificando o afectando a una persona en otra punta del mundo. Digo, eso después cómo lo vuelve a recibir tu propia familia, como decir, bueno, yo entrego este pedacito de lo que yo creo que es mi historia o mi opinión sobre algo y luego mi hija o mi familiar o quien sea me devuelve una película con un discurso que vos le sobreimprimís, porque creo que hay mucha de tu subjetividad, inclusive de la interpretación del por qué algunos dicen y por qué otros no. Me parece que eso es interesante, porque le sobreimprimís tu interpretación sobre eso. Digo, después, ¿qué surge como producto después de eso? Como la resultante de ese encuentro con la película completa. Yo creo que de alguna forma se resignifica también algo de su mirada sobre esa historia. Obviamente ellos ven la película desde otro lugar que cualquier espectador, entonces le atribuyen como un montón de otras cosas y es muy difícil saber cómo es ese visionado, ¿no? Como que a mí también me pasa, digo, yo la veo muy distinto, pero sí me da la sensación y por lo que fui hablando que, bueno, que a todos les movilizó y que de alguna forma depende cada persona también y cada rol en la familia es distinto, pero bueno, por lo menos en el caso de mi papá, por ejemplo, que es el más cercano, entiendo que lo hizo conectarse con la historia de sus padres de otra manera y que incluso amigarse también con la parte polaca
de la historia, que era como algo que tenían un poco, nada, como puesto en un lugar como bastante conflictivo y que la película le sirvió como para eso. Incluso hoy es polaco, o sea, en el medio hicimos la ciudadanía polaca porque aparecieron los papeles y más allá de algo burocrático, la iba a hacer primero yo, porque bueno, encontré cosas, empecé a averiguar y al final del proceso, que teníamos una gestora que nos estaba ayudando, mi viejo era primero, no, yo no la quiero hacer, no sé, y como unos días antes dijo, bueno, yo también quiero, y más allá del trámite, creo que tiene que ver con esto de, bueno, identificarse con eso, claro. Y fue bastante simbólico que finalmente hoy él también sea polaco, ¿no? Claro, que es un poco también lo que pasa en la película en sí, ¿no? Esta cuestión de quizás no querer hablar tanto y después empezar a involucrarse un poco más con esa investigación que estabas haciendo. Sí, cada uno desde su lugar y también yo en algún momento fui consciente del proceso que yo no les había preguntado si querían hablar de esto, ¿no? O sea, todos me abrieron las puertas a decir, bueno, vamos a empezar a charlar y va a haber una cámara, bueno, pero después pensaba, bueno, tal vez me vuelvo a mi casa y ese día mi viejo se quedó pensando a la noche algo que le removió y yo no pedí permiso en ese sentido, sino que fue como muy generoso de parte de todos los involucrados esa cosa de abrirse como a lo que yo estaba buscando, que iba a tener como una consecuencia en todos los demás. Sí. Te pregunto, no sé si vos... Okay. Pregunte. Después pregunto. Mencionaste que no venías por ahí estrictamente del palo del cine y me pregunto por la organización de un rodaje y de un rodaje que incluye un viaje, ¿no? Digo... Y lejos, no acá nomás. Claro. Sí, y espero que alguien le venda algo le compre, a ese, por favor, o le compro o le que le venda, saquen el megáfono. no sé. Que le compre, no, que una le de las dos. Mira qué lindo. Bueno, es la realidad. No, es la realidad, está bien, está perfecto. Yo espero que logre lo que quiere. Pero bueno, sí, en fin, digamos un poco sobre eso, con la estructuración de un rodaje, la disciplina de un rodaje y también el objetivo de un rodaje. Que es decir, voy a buscar esto, tengo jornadas para conseguir lo que quiero conseguir, no todo es infinito, no todo es ilimitado. ¿Cómo te llevaste con eso? Fue un viaje muy desafiante, sobre todo esa parte, ¿no?, del rodaje, porque como decís, después también hubo cosas que se hicieron acá, pero acá era un poco más controlado. Creo que en un punto jugó a favor esa inconsciencia que yo tenía, que fue más de determinación de decir vamos a hacer esto. Lo decidí con bastante poca anticipación, que bueno, íbamos a hacer ese viaje. Y éramos 2 personas, Pablo Linietsky, que hizo cámara y sonido, yo, hicimos los 2. Y no es que era un equipo tan ambicioso, digamos, claro. Se fue sumando gente en el camino después para todas las otras etapas, pero no es que fue como un rodaje tradicional tampoco. Y fue un mes, un poquito más de un mes, de no parar y iban apareciendo cosas en el camino y también yo me había ocupado de gestionar algunas cosas de antemano desde acá, yo también produje la película. O sea, hay una productora ejecutiva que es Mario Lombardi, pero como que también la otra pata de la producción la hice yo. Entonces... Pero fue muy como yo estaba acostumbrada también a moverme, de decir, bueno, ¿con quién puedo hablar? ¿Con quién? No sé, cuando decidí que íbamos a viajar a Polonia me contacté con un investigador del Museo Judío de Varsovia, más para que me acompañe al pueblo. Yo tenía la idea de que iba a ser difícil llegar a ese pueblo, que es un lugar que no es turístico y que no hablan inglés y que de alguna forma tenía que ir acompañada con alguien para hacer esa traducción, aunque él no es traductor, pero estaba vinculado a ese tema. Y él se volvió un poco mi productor polaco en un momento. Me empezaba a mandar mails de, bueno, tal vez podemos hablar con este, que el alcalde, Fantástico. Que la escuela. Y entonces como que llegamos a Polonia como con ese line-up de que nos esperaban un montón de personas en el pueblo y llegaban, aparte para ellos que nunca pasa demasiado, digo, esos pueblos muy pequeños, eran como que llegaban los cineastas de Argentina. Entonces fue increíble. Y así se fueron dando muchas de esas cosas en el viaje, pero también fue esto que decías, como que mucha presión, por lo menos para mí, de con qué voy a volver, claro. Con qué material, qué está saliendo de esto, algo de muchas inseguridades. Era un momento que tampoco tenía tan claro hacia dónde iba la película. Pensábamos que sí, había escrito un tratamiento de guión, como que teníamos unos planes, pero en verdad no eran esos los planes, como que creció, la realidad trajo otra propuesta y sí fue como un poco desafiante decir, bueno, esto, que salga bien, o sea, no sabíamos, el día a día de ese presente era como medio entregarse a ver qué pasaba
y cuando volvimos acá fue otro desafío. Bueno, y ya que traes esto, también hay algo desde lo formal en la película que me interesaría preguntarte, que tiene que ver con el registro, que es bastante como de cámara en mano, de una persona que está como medio registrando lo que le sucede en el momento. ¿Cómo fue ese trabajo, cómo fue esa decisión y cómo fue después trabajar el material resultante? Claro. Bueno, teníamos claro algo de transmitir esa primera persona, entonces en un punto lo de la cámara en mano ayudaba a dar esa sensación como de alguien que llega a un lugar y decide encarar esa búsqueda. Y después eran 2 cámaras y la de Pablo capaz era como una cámara tal vez más controlada, la mía era la cámara en mano, como decís vos, que estaba como metida en la situación. Y en verdad surgió más la decisión a la hora del montaje de a qué cámara darle prioridad. La visión de Miguel Goya, que fue el montajista, cuando vio todo el material, me dijo, tiene que ir por acá. Yo tal vez tenía mis dudas sobre eso, porque también era, eso, como hacerse cargo de lo que uno había generado. Claro. Pero por suerte, él me dio esa visión de decir, esto es lo más auténtico. Tenés que ir por este lado, y empezamos a darle más lugar a eso. Te quiero preguntar por esta coincidencia que mencionamos al comienzo, justo con Adentro Mío Estoy Bailando, y el momento en el que aparecen. Son 2 procesos muy largos. Sí, no es que hay una coincidencia de, ellos hicieron esto, voy a hacerlo yo también, claro. No es así, coincide el momento del estreno, pero me lleva a preguntarme por la coincidencia de la búsqueda, porque pensaba en tu película, digo, hoy sabemos que ese territorio está en conflicto y trae temas como súper urgentes que pueden decir, bueno, no, yo quiero hablar de esto ya. Y tanto tu película como la de Paloma y Leandro van como atrás. Y me parece súper interesante como también pensar en puede haber lecturas del presente si tratamos de entender el pasado y demás. Digo, me parece súper interesante eso, como en vez de buscar lo urgente, ir hacia atrás. Digo, te quería preguntar por qué crees que pasa eso justo ahora, en este momento, si vos crees desde adentro que hay algo que esté impulsando esa pregunta. Tal vez tiene que ver con que no está cerrado ese tema, ¿no? Como que es algo que sí, que la película en muchos momentos del proceso, incluso cuando aplicaba fondos, que hay que escribir como la motivación, siempre estaba pasando algo. A veces eran etapas más tranquilas, otras de pronto no, y ahora es como la peor, digamos, en este último tramo de la historia. Y era muy tremendo porque veías que siempre se actualizaba el tema, y claramente yo no elegí ir por eso, por un tema, como decías vos, de que esté ahí ahora pasando, de urgencia, claro, sino porque empecé a identificar ahí que había algo que a mí me hacía ruido, pero que se seguía actualizando. Yo creo que tal vez tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que no es tangible, digo, cuando uno decide, empieza a pensar que es relevante hablar sobre ese tema, pero que se termina resignificando. O sea, hoy la película, volverla a ver, no es lo mismo que verla el año pasado. Y creo que es porque es un conflicto que está abierto y que arrastra de mucho tiempo. Entonces, por lo menos a las personas que estamos capaz más vinculadas con ese tema por la afinidad en cuanto a familiar, historia, como, educación, etcétera, no sé, nos preocupa, o por lo menos a mí siempre fue un tema que me importó mucho. Entonces, por eso estaba presente desde ahí. Y una más que te hago sobre eso tiene que ver con, es un tema que implica, por ejemplo, yo no tengo cero, lo decimos siempre, pero tengo cero formación religiosa de cualquier edad, no tengo formación en ese sentido, no tengo educación religiosa, y me pasa que menos conozco sobre la religión judía, y me encanta cuando encuentro un documental que aparte me explique un poco sobre historia y geopolítica, y pensaba en esta decisión de abarcar un documental desde un poco el yo y lo personal y lo individual, y también ofrecer algo que a una persona pueda ayudarla a guiar un poco un camino respecto de esa investigación de una historia que es tan amplia aparte. ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, hasta acá un poco más didáctico, hasta acá un poco mi búsqueda? Sí, la idea creo que era incluir un poco a quien la está mirando y no dar por sentado, obviamente sin volverse eso, didáctico, pero yo tenía claro que era una película que no quería que sea solo para personas de identidad o comunidad judía, claro,
sino que es una búsqueda que es más transversal en términos de la identidad, y que también era importante eso, poner sobre la mesa algunos temas. Y no sé, fue dándose en el proceso de montaje algo de la manera en cómo transmitir esa historia. Y tal vez también tiene que ver con esta parte primera que yo tuve más de la escritura y como que ciertas como conceptos que tenía claros, como de ese mandato de y le contarás a tus hijos, que yo lo explico porque es como que para mí siempre fue una contradicción entre hay un mandato muy presente y sin embargo no me contaron nada de la historia. Y bueno, eso es algo que el que conoce o viene de una cultura, o sea, de la misma cultura, sabe como esa premisa y los demás no. Entonces, bueno, había que contarlo. Por lo menos las cosas como más importantes para que entiendas la dimensión del problema, más allá de explicarte ABC, tenía que ver más como con que no se queda fuera el que estaba mirando. Sí, sí. Bueno, de hecho también hay algo en la traducción de las palabras y demás. El título de la película a mí me parece súper interesante en el momento en el que se pone en disputa como qué es exactamente, cuál es el sentido exacto. Si se puede o no traducir palabra, aparte, ¿no? Como si se puede tener una palabra que más o menos englobe eso mismo o no la hay en otro idioma. Me parece que es como clave también. Sí, sí, sí. Bueno, Julieta, se nos va de a poquito terminando el tiempo para conversar, pero no quiero dejar de darte el pie para recordarnos dónde y cuándo podemos ver tu película. La película puede verse hasta el miércoles que viene, 10 de abril, a las 19:15 horas en el Cine Guamont. Espectacular. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Gracias muchas gracias a por haber venido. Nancy, ¿qué hacemos ahora? Vamos a escuchar Too Young de Finis.